Oye, para todos, preparémonos para recibir esta enseñanza de administrando los talentos del reino. Quisiera colocar en esta hora un video que preparé para ustedes. Que partiendo lejos, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Interesante esta parábola. Me gustaría en esta noche que entre todos podamos debatir esta enseñanza, este material que el Señor nos ha regalado. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Hace la comparación porque el reino de los cielos es como. O con esa comparación. El reino de los cielos es semejante a, o es como. Cuando Jesús utilizaba calificativos comparativos, era que quería ir a profundidad en un tema, específicamente donde quería dar enseñanzas, donde quería enfocarse para despertar algo en sus discípulos y sembrar una verdad de su reino. Entonces me gustaría que entre todos revisáramos este pequeño material, que revisáramos. Yo tengo unas preguntas para ustedes después de la lectura o de la expresión que me encontré acá en este video. Las preguntas son: ¿por qué dio a uno 5, a otro Dios, 2 y al último 1? Y otra pregunta sería: ¿cómo juzgó a cada uno para darle la asignación encomendada? Otra pregunta: ¿cuál de los 3 dio más resultados y por qué? ¿Cuál fue el premio de cada uno y con qué calificativo los premió?
Y la última pregunta, ¿cuál fue el premio para el que no hizo nada y con qué calificativo le juzgó? Apóstol no tiene audio. No se escucha. Ya, discúlpenme aquí. ¿Escucharon la pregunta que hice? ¿Sí escucharon la pregunta? Sí. Sí, la pregunta sí. Ok. Entonces, el versículo 5 dice, a uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Revisemos entonces las preguntas. Si desean, se las hago de nuevo o las coloco aquí en público para que las revisen. Si alcanzan a verlas. No sé, algunos usan teléfono, entonces son chiquiticas las letricas, pero ahí está. Ya le pongo aquí. Ahí. ¿Qué tal ahí? Entró Mejoró. la mujer. Mejoró. Si alcanzan a verlas. Sí, apóstol, la veo. Okay. Desde el teléfono no se lee, pero bueno. No se preocupe, escúchenos entonces, tranquila. ¿Se puede ampliar la pantalla? Exacto. Permítame un segundo, aquí hago un movimiento. Mejoró. Si alcanzan a verlo los de los teléfonos. Bueno, hago las preguntas. ¿Por qué dio a uno 10, perdón, 5? A otro 2 y al último 1. Y la otra pregunta, ¿por qué? ¿Cómo juzgó a cada uno para darle la asignación encomendada? Otra pregunta, ¿cuál de los 3 dio más resultados y por qué? Otra pregunta, ¿cuál fue el premio de cada uno y con qué calificativo los premió? Y la última pregunta, ¿cuál fue el premio para el que no hizo nada y con qué calificativo le juzgó? Si ustedes desean, yo puedo leer de nuevo la parábola. Bueno, le vamos a responder todas. Vamos a leerla de nuevo. Sí, lo ideal es que no vayan a empezar a responder de atrás para adelante porque las puse en el orden de la escritura. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos y aquí he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
También entrando el otro, el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siembra, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque todo aquel que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará, y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ok, ahora sí. Revisemos de acuerdo a qué hizo la repartición o por qué dio a unos 5, a otros 2 y al último 1. Escucho Apóstol, que tiene capacidad. de acuerdo a su capacidad. A su Correcto. capacidad. Yo pienso que, o sea, la respuesta de la primera pregunta vio capacidad de mayordomía. Excelente. Gracias, Andrea. Puntualito. ¿Quién más tiene una idea con base en esta escritura? Y en la primera pregunta. Ya también Lilian dio una idea. O Irma, no sé cuál de los dos. Adelante, Lilian. Yo digo que también el Señor no nos da cargas que no podamos llevar. Él siempre pues conoce nuestras capacidades y de acuerdo a eso nos da la carga, la responsabilidad. Es una, ¿cómo se llama? Una aplicación correcta. Recuerden levantar la manito. Gracias, Lilian. Muy correcta tu apreciativa. Adelante, Irma. Sí, esto de los talentos, pues el Señor nos da a entender es que a cada uno le dio habilidades, le dio unción, nos dio, o sea, a cada uno Él nos ha dado, nos ha revestido, nos ha dado, nos ha ungido y nos ha mandado para hacer determinada encomienda porque cada uno tiene un propósito diferente, tiene territorio diferente, tiene diseño diferente y es de acuerdo a lo que Él nos ha asignado que Él marca esos talentos y conforme a lo que Él ya nos dio para administrar. Entonces, conforme a eso, sabiendo lo que tenemos, que lo debemos usar, porque a veces decimos, bueno, yo tengo esto y bueno, a veces uno no se va hasta los extremos a hacer con firmeza como la obra, porque a veces uno teme y dice, si declaro la palabra sobre esto, ¿será que se me cumple? No, debemos ser contundentes sabiendo que ya el Señor nos dio esos talentos para administrarlos, sabiendo que somos portadores de una unción que el Señor nos dio cuando nos envió al territorio y que debemos como ser demandantes de eso, como usarlo, o sea, no quedarnos como escasos. Amén. Irma, predicaste todo el mensaje tú solita. Excelente, mi hermana, gracias. Mire, Amén. eso que dice Irma, que nadie ha dicho, es importante, porque Dios sabe qué capacidad tiene cada uno de nosotros, así como supo aquel Señor la capacidad que tenía cada uno de sus siervos. Adelante, Luz Dari. Pues, apóstol, digo yo que el Señor le vio una mente renovada, una mente de gobierno que podía gobernar sus bienes. Entonces, por eso le entregó eso, porque Dios conoce a cada quien. Amén. Correcto. Gracias, Luz Dari. Perfecto. ¿Quién más? Adelante, Dilma. Ya. Pues yo pienso que nadie nos conoce mejor que el Señor, ¿cierto? Él conoce las capacidades que nos dio y también conoce cómo vamos a desarrollar lo que Él, o sea, yo pienso que lo que Él quiere es que entendamos
Por ejemplo, él dijo que él conocía que era un señor que recogía donde no había sembrado. Eso es mentira, pues, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Nuestra vida es del Señor. Nada tenemos, nada éramos. Él fue el que nos hizo ser y Él fue el que nos dotó, ¿cierto? Y nos dio talento, nos dio dones. Yo pienso que también lo que el Padre quería era que seamos generosos, que entendamos que siempre tenemos tanto que dar y dar todo lo que Él es, porque se supone que nosotros tenemos en nuestra esencia su naturaleza, ¿cierto? Lo que el Señor es, eso está en nosotros. Entonces, también el Señor conoce, no solamente que conoce nuestra capacidad y nuestros dones, lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha dotado, sino que Él también sabe, por eso dice, el que tiene se le dará más. Él sabía que el que tenía 5 los iba a ir y los iba a multiplicar. Amén. ¿Por qué? Porque ya Él también nos conoce, ¿cierto? Y sabe qué capacidad tenemos de reproducir lo que Él nos ha dado. Ciertamente, María Dilma. Qué excelente, gracias. Adelante, profeta Nayibis. Sí, todas las participaciones han estado muy puntuales. Yo quisiera solo añadir un poquito, y es que Dios no se reservó o no dijo a este grupo le voy a dar, le dio a todos, a todas las capacidades. ¿Por qué? Porque al que podía administrar más, le dio, al que podía administrar menos también. O sea, aquí no hay nadie que se quede por fuera porque fácilmente, bueno, como yo no tengo la capacidad de administrar, el Señor no me va a dar. No, aquí a través de esta parábola vemos que Él dio la repartición, hizo la asignación conforme la capacidad de cada uno, pero que ninguno se podía quedar por fuera. Ni el que podía más, ni el que podía menos. Para todos hubo la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que quería añadir. Amén. Yo también quiero añadir algo. Por lo menos cada persona que está en el reino de Dios tiene la posibilidad de desarrollar algo que Dios le entrega en sus manos, una asignación, una encomienda. Y como decía la profeta, le daba de acuerdo a la capacidad para que nadie se quede sin hacer nada. Todos somos importantes en el reino y muchas personas tienen la capacidad solamente de administrar una pequeña cosa, otros 10 veces más. Eso debe enseñarnos algo importante a nosotros, y es que lo poco que Dios me dio a mí o lo mucho que le dio al otro no me debe poner en riña o en contradicción o en envidia con el otro. Eso fue lo que Dios colocó porque Dios ve mi capacidad, ve tu capacidad. Pero revisemos un poco esta parte, porque siempre los hijos de Dios tienen una asignación desde que nacen. Cuando la descubre, automáticamente empieza a desarrollarla. Entonces, mirando esta primera pregunta, a uno le dio 5, ¿por qué? Porque ese tenía la capacidad, como decía Luz Dari, o Andrea, una de las dos, dijo que tenía la capacidad de administrar reino, o sea, sabía mucho de administración. Pero ¿quién fue el que le entregó esto de acuerdo a su capacidad? El amo, el señor, el patrón, el que los conocía de acuerdo a su desarrollo. Él sabía que a este le podía encomendar 5 porque veía que era un tipo habilidoso, práctico. Ahora revisemos esta parte de un talento. Y yo me puse a investigar qué es un talento. Y un talento no son cualquier 10 pesos. Lo comparé, lo traje, me di a la tarea de traerlo acá. Presten atención a esto, que es interesante. Aquí lo tengo, se me escapó porque mandé la invitación y se me fue lejos, pero aquí lo tengo. Permítame un segundo. Aquí lo tengo. Un talento equivale aproximadamente a 20 años de trabajo de un jornalero. Esto puede estar representado entre $400,000 como mínimo y 1,400,000 como máximo. Un solo talento, ojo, un solo talento. Estamos viendo que era una exageración, es una hipérbole que el Señor Jesús utiliza para llevarnos a un nivel de revisar la profundidad de esta enseñanza, esta parábola, porque un talento no eran cualquier 3 pesos.
está equivaliendo a $400,000. Multipliquémoslo por como está en Colombia. Vamos a ponerlo a 3,000. 3,000 el dólar. 400,000 por 3,000. Eso viene siendo, déjenme sacar la cuenta aquí de rapidez. Para revisar la magnitud de esto, que es interesante revisarlo. 400,000 por 3,000 equivale a 1.200 millones de pesos colombianos. O sea, a 20 años de salario de esta actualidad. Porque me dio la tarea de buscarlo de acuerdo al peso colombiano y de acuerdo a la fecha de que estamos viviendo. 1.200 millones, un solo talento. A uno le dio 5, multiplíquelo por 1.200 millones de pesos. A otro le dio 2, multiplique 1.200 por 2. Y a otro le dio 1. A ese que le dio 1 le entregó 1.200 millones. 20 años de salario para que administrara, y se fue y al tiempo regresó a revisar qué había hecho cada uno de ellos con la capacidad que le entregó. Yo estaba comparando esta parábola con otra muy similar, que es prácticamente la misma, solo que aquella usa minas. Y al final le voy a explicar cuál fue la recompensa para cada uno de acuerdo a la reacción. Ahora sí, María Dilma, tienes la palabra, que creo que tienes la manito levantada. Adelante, María Dilma. Apóstol, no se me quedó levantada. Ok, claro. Bueno, no hay problema. Pasamos a la segunda pregunta. Vayan revisando esos temas para nuestra conclusión. ¿Cómo juzgó a cada uno para darle la asignación encomendada? ¿Cómo lo juzgó? ¿Cómo lo juzgó? Que vamos a revisar. Sí. Sí, bueno, ya esa respuesta la dimos, ¿verdad? Ya la dimos, dice mi esposa. ¿Cómo juzgó? De acuerdo a la capacidad. Pero yo también pienso que cómo lo juzgó, porque él los conocía y sabía cómo respondería cada uno. Ahora, vamos a revisar la tercera pregunta. ¿Cuál de los tres dio más resultado y por qué? Miren que son preguntas que parece que nos devolvieran a la primera. Y que no importa, que ya dijeron algunas cosas, pero vamos a mirar esta con lupa en detalle. ¿Cuál de los tres dio más resultado y por qué? A ver. Adelante. Yo quiero Vivian. hablar. Sí, Bueno. pero hacen la manito para irlos colocando en el orden que alzan la mano. Vivian, hace la manito primero, luego van alzando la manito y los voy mirando. Le voy dando el turno. Adelante, Vivian. Buenas noches, bendiciones. Bueno, así como podemos mirar a el de los 5 talentos, ya sabemos que el Padre sabe la capacidad y de hecho él demostró haber multiplicado lo que el Padre le dio, hizo buen uso de su mayordomía y por lo tanto lo que le quitó a el que no había gestionado se lo dio a el que había gestionado muy bien, que fue el de los 5 talentos. Debido a su capacidad, a lo que él le dio, entonces el Padre fue como una retribución por su buena administración. Le multiplicó. Correcto, muy puntual tu respuesta, hija. ¿Quién más? Parece que fuera lo mismo, pero hay algún detallito allí que yo quiero que encuentren. Adelante, Ivonne. Adelante. No sé cómo alzar la mano acá. Pones la cámara y haces así. La cámara. No, si quieres poner la mano y haces así, yo sé que la levantas. No, lo voy a dejar así porque de pronto hago otra cosa diferente. Okay. No, que yo quería opinar algo, que por decir Sí, algo en la pregunta fue más diligente y supo usar, supo utilizar lo que Dios le había dado. Y quería opinar ahora algo, donde decía que, por decir algo, nosotros como hijos de Dios y que estamos en el reino, debemos ser diligentes, hacernos responsables de lo que ya Dios nos ha dado, ¿cierto? Y hay algo que a veces no nos deja avanzar
y es el miedo, pues pienso yo, ¿cierto? Y a veces nos comparamos con otros, pues eso es lo que yo pienso. Interesante. Interesante, Ivonne. Tocaste dos punticos importantes que era necesario resaltar, y en la diligencia y el compromiso. Porque le saqué la cuenta, 1.200 millones, 1.200 millones por 5 son 6.000 millones de pesos colombianos. No estamos diciendo que eran 3 pesitos, y él lo multiplicó por otros 6.000, o sea, prácticamente 12.000 millones de pesos. Este hombre estaba administrando mucho dinero. Entonces yo puedo encontrar una cualidad importante también en esta pregunta, pero se la voy a hacer al final porque todos deben participar. Adelante, Irma. Vayan bajando la manito los que ya participaron. Adelante. Sí, sí, apóstol, yo pienso que hay que como meterle ganas al asunto y como planear. Y esto de planear es tener en cuenta como un día a la vez, porque a veces uno dice, hoy ya no lo hice, mañana lo hago. A veces uno posterga las cosas, pero es como que poquito puedo hacer hoy, pero meterle ganas a lo que se vaya a hacer hoy, independiente de lo de los otros días, porque yo no debo dejar que las cosas sean así como mirando como en grande por encima, sino a pedacito. Lo que voy a hacer hoy, hacerlo bien, meterle ganas y mirar hasta dónde puedo avanzar, pero, o sea, no sobrecargarme, pero tampoco quedarme como cortica. O sea, mirar hasta cuánto puedo hacer cada día, así sea un tanto por ciento, por así decir, pero con ganas, con impulso, pues como que no se nos pase el día como en blanco. Sí, señora. Eso hace parte de la disponibilidad y del compromiso. Pero yo les acabo de dar una clave. Vamos a ver si alguien se la pilló. Adelante, profeta Nayibis. Gracias, Irma. Sí, viendo que este pudo hacerlo no porque era más inteligente. Y eso es bueno traerlo a colación. No porque él tuvo favorito el Señor, sino que como habían aportado ahorita por la diligencia, ¿verdad? Buscó la manera de cómo invertir eso que había recibido. Y esto no se trata del que sabe más, del que puede hacerlo mejor, sino que cada uno, con lo que recibe, buscar la sabiduría en el Señor, pero esa diligencia tiene que partir de uno. Si el Señor nos entregó algo es porque ya Él vio la capacidad que nosotros tenemos. Aquí se trata principalmente de creer en nosotros mismos, porque ya Dios cree en nosotros. Creer en que lo podemos lograr y creer que bajo la guianza de Él podemos dar los resultados que Él espera. Y yo creo que ahí es donde muchas veces nos detenemos, porque a veces pensamos, bueno, ya Dios nos dio dones, a veces oramos por los enfermos se sanan, sabemos aconsejar, podemos ayudar a otros, sabemos escribir, sabemos redactar o cualquier otra habilidad que el Señor nos ha dado, pero nos falta creer en nosotros mismos y tomar la iniciativa de que eso que el Señor puso en nosotros, en nuestras manos, poderlo a producir para el reino, y no solamente para el reino, sino también para el beneficio de nosotros, porque el Señor es así, y eso es algo que tenemos que ir trabajando y procesando, porque es que a veces dentro del pueblo de Dios se maneja mucho, todo lo espiritualizamos, todo lo metemos en un marco religioso y caemos en condenación y en frustración, porque si no está dentro de ese marco religioso, entonces no es de Dios o entonces no se nos permite que podamos disfrutar de eso. Acuérdense que en estos días aprendíamos que el Señor nos da un día de descanso también para que disfrutemos de las bendiciones que recibimos de Él. O sea, aquí es muy importante que miremos las capacidades que tenemos y creamos que con la ayuda del Señor, como dice la Escritura, todo lo puedo en Yeshua
porque me fortalece y ese fortalece me da la fuerza, me da la capacidad para hacerlo. Y cuando yo comienzo a creer que con la bendición, el acompañamiento y el respaldo de Dios, yo puedo hacer producir, dar fruto, porque esto fue la esencia que Él puso en nuestro espíritu, en nuestras vidas. Acuérdense, la orden primogénita fue ir multiplicados, ya, fructificar y multiplicados. Entonces, esa capacidad de producir está en nosotros, que el enemigo la quiso desvirtuar y nos sacó pero ahora Yeshua nos ha vuelto a ese diseño original, nos ha trazado un nuevo camino y nosotros todos estamos en la capacidad de producir y multiplicar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, es interesante cómo que se le dio más, no pudo producir más porque se le dio más, no. Igual yo estoy segura que si se le hubiese dado uno, de igual manera lo hubiese multiplicado, porque no era la cantidad, sino era su actitud para creer en sí mismo y en ser proactivo y sacar adelante eso que se le había demandado. Interesante, profeta. Todo lo que has añadido ha sido de gran bendición. Yo quería Sí, aportar señora. algo a lo que dijo la profeta Nayibe. ¿Puedo contar algo? Pues algo que me pasó. Adelante, adelante. Breve. Según, pues, por decir algo, el Señor a mí me dio un talento, ¿cierto? Y es la creatividad de las manos, de poder, pues, producir cosas con las manos, hacer monederos, muchas cosas. Y entonces en diciembre, la hermana de Amparito, me dieron la oportunidad de una empresa. Entonces me decía, Ivonne, tú eres capaz, me dijeron así, y a mí me dio miedo. Por eso yo dije ahorita que a veces el miedo no nos deja avanzar. Y la profeta Nayibe dijo algo, que no podemos espiritualizar todo, ¿cierto? Sino que debemos usar los talentos. Entonces, cuando me dieron esa oportunidad, a mí me dio miedo y yo dije, no, yo no soy capaz porque eran mucho lo que tenía que presentar. Y verdad que le doy las gracias a Dios porque lo hice. Entonces, hubo una feria en el poblado y yo las entregué a la empresa. Cuando mi hijo fue a esa feria y me dijo, mami, ¿sabes qué fue lo primero que yo vi allá? Vi las cosmetiqueras que tú habías dicho y allá las estaban presentando, pues la empresa de cosméticos estaba presentando un trabajo que yo hice y yo me sentí orgullosa. Yo dije, vea, uno cómo esconde el talento que tiene y otros sí lo pueden producir, como dice el versículo, o sea, que son más astutos como serpientes. Y los mismos hijos de Dios, no, por pena o por miedo, no sacamos adelante ese talento. Amén, amén. Gracias. Muy bueno tu testimonio. Aporta mucho. Miren, hay algo que ustedes han hablado de fidelidad, de compromiso, de diligencia, pero ahí hay una cualidad que se nos ha olvidado. Yo les doy una pista. Y la pregunta, ¿cuál de los tres dio más resultado y por qué? Yo le voy a decir que el primero, el que dio, multiplicó por el doble lo que se le dio, administró con integridad. Estoy seguro que el segundo también, por eso lo multiplicó, pero es que el que tenía más responsabilidad porque era mucho dinero el que se le había entregado. Mira la cuenta de lo que él terminó entregando al final, 12,000 millones de pesos colombianos. 12,000 millones de pesos colombianos él dio durante la estancia de su administración, lo duplicó fácilmente. Si era un tipo no íntegro, se hubiera volado. Hubiera hecho como aquel que el Señor lo fulminó cuando inició el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Porque vendieron por un tanto y mintieron. Pero este hombre también no solamente tenía la gran capacidad, sino que tenía un corazón íntegro. Mis amados, este tiempo que estamos viviendo, Dios está mirando corazones íntegros. Y sabe que me da tristeza a veces que corazones íntegros empiezan bien y terminan mal. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Porque Dios va añadiendo en la medida que te va dando y va respondiendo, te va dando más, te va dando más, te va dando más. Pero mi pregunta es, si yo
no tengo supervisión de nadie, humanamente hablando. Soy capaz de responder como aquellos banqueros que administran miles de millones de dólares y no se roban un peso. Ellos no son cristianos. Ellos no son, pertenecen al reino, pero tienen una integridad natural que quien les delega la responsabilidad saben que no se van a robar un peso, ni un dólar. Y el padre anda buscando, o sea, él sabe, pero él anda buscando tu reacción como buen administrador de lo que él te delega. Yo me quedé asombrado cuando estaba empezando en los caminos del Señor, que el apóstol Pablo, me encontré una cita que el apóstol Pablo dice, en esa época en la iglesia donde estamos, todo el mundo quería los mejores dones. No sé si te acuerdas, mi amor. Todos querían los mejores dones. Y yo un día le dije al Señor, ¿cuál para mí sería tu mejor don? Porque yo veía que todo el mundo andaba, Señor, dame el don de milagro, Señor, dame el don de no sé qué. Y la gente oraban en público pidiendo los mejores dones. Y yo no sabía cuál era el mejor don para mí. O sea, yo entré en cierta confusión. Y le pregunto al Señor, Señor, ¿cuál es el mejor don para mí? ¿Sabe cuándo me respondió el Señor? Como 10 años después. Me dijo una madrugada mientras oraba, él me dijo, el mejor don que yo te doy a ti es el que mejor sabes administrar. Y yo me quedé asombrado porque realmente Dios te puede dar un don básico. Todos los dones son importantes y tienen la misma capacidad. Pero por Dios te da un don fácil que administrar, que es el don de lenguas. Entonces tú hablaste en lengua los primeros días cuando fuiste, lo tuviste nuevo y más nunca lo hablaste. Dime si con qué cara el Señor te va a asignar un don de sanidades, que es un poquito de más responsabilidad, o un don de profecía, que es más delicado, un don de inspiración. Ahora lo revisamos en esta parte, en la parte espiritual, pero revisémoslo en la parte material. El Señor te entrega te asigna una labor económica, como el caso de Ivonne, que de ser una costurera con sus maquinitas, haciendo unas cosmetiqueras con máquinas de confeccionar. Y de pronto le entregan una gran empresa para presentarla en una feria. Ella tuvo miedo, pero creo que entendí que lo hizo, ¿no? Y esa parte de atreverse a hacerlo es lo que ya Dios sanó ese corazón, lo preparó y lo enseñó a través de esta experiencia para algo más grande. Porque los empresarios tenemos esto, Dios nos va añadiendo poco a poco y en la medida que vamos respondiendo nos va añadiendo más. Bueno, yo me retiré del empresarismo hace unos 5 años atrás, pero a mí me queda claro eso. A la medida que vamos siendo fieles, vamos adquiriendo más, porque vamos teniendo la habilidad para saber administrar más, igual en el reino de Dios. La integridad tiene mucho que ver, también tiene que ver mucho como dijeron ustedes, la disposición, la diligencia, el compromiso. Ahora revisemos el cuarto punto. ¿Cuál fue el premio de cada uno y con qué calificativo fueron premiados? ¿Cuál fue el premio? Es muy fácil la respuesta. ¿Cuál fue el premio de cada uno y con qué calificativo fueron premiados? Solamente 2 fueron premiados. Pero ¿cuál fue el premio de cada uno? Apóstol, el gozo del Señor, pues creo. Bueno, ahí está una respuesta. Adelante de los demás. Ya vamos a concluir con esta respuesta. Todo bien. Hola. ¿Se le multiplicó? Adelante, Lilian. El premio. Sí, el premio fue que ellos pudieron multiplicar lo que el Señor les dio. Y fuera de eso, pues recibieron de parte de su amo ese calificativo tan bonito, buen siervo fiel. Y entra en el gozo del Señor. Entonces, entraron en ese gozo como en esa paz que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Las dos dijeron exactamente
la respuesta correcta. Pero yo revisando, esa parábola va muy pegada a la parábola de las minas. Es prácticamente la misma, solo que el Señor utiliza, como son dos escritores diferentes, uno le puso talento y el otro le puso minas, porque ya minas es un dinero más en efectivo. En las minas, la parábola de las minas dice que al que dio 5 y lo reprodujo en 5, a él le dieron uno más. O sea, tuvo 11. Porque él multiplicó 10 y por haber multiplicado las 5 en 10 le dieron una más. Le premiaron con una. Al otro lo felicitaron y también entró en el gozo del Señor y todo. Pero lo que revisé en la parábola de las minas, que viene siendo como esta misma en otro escritor de la Biblia, es que al que tuvo 10 le entregó 10 ciudades en administración. O sea, con la que le quitaron al otro, le entregó 11 ciudades. O sea, lo volvió como el gobernador o el director de una ciudad, en este caso 11 ciudades. Y al que tuvo 2, que lo multiplicó en 4, le entregó 4 ciudades. Ahora, ese fue el premio para estos dos diligentes, comprometidos, íntegros, dedicados, esforzados, valientes, berracos, como dicen ustedes. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuál fue el premio para el que no hizo nada? ¿Y con qué calificativo fue juzgado? Revisemos esto porque aquí estamos teniendo, mire, hay parábolas que el Señor Jesús las enseñaba y las utilizaba para abrir el entendimiento de una forma más práctica a una forma como teórica. A veces tenemos tanto conocimiento, pero no tenemos práctica. Y muchas prácticas son esto, una parábola explicada. Porque tú automáticamente la metes en toda tu cotidianidad, en todas tus labores, en todo lo que tú haces, tanto en lo ministerial, como en lo profesional, como en lo empresarial, como en lo familiar. Tú automáticamente armas un panorama general y ¡pac!, lo acomodas de acuerdo a lo que te puede surgir, tanto puede estarte pasando en este momento como puede surgirte más adelante. Entonces, ¿cuál fue el premio para el que no hizo nada y con qué calificativo fue juzgado? No participen, de pronto los que no han participado, no tengan miedo que se van a equivocar, que aquí no estamos calificando tranquilos ni estamos malinterpretando nada. Hágale con todo lo que usted entendió, que yo sé que algo le está quedando. Adelante. Ay, fíjate que es interesante porque el Señor a cada uno nos va dando esa interpretación y nos va ampliando el entendimiento. Hay pasajes que los leemos 1, 2, 3, 4 cientos de veces, pero cada vez que lo leemos, el Señor aporta algo significativo, nuevo, pero que también nos va enriqueciendo y permitiendo que vayamos teniendo ese conocimiento a fondo en cuanto a las escrituras. Entonces, cualquier aporte, cualquier aspecto que el Señor nos muestre de una forma individual, cuando la exponemos aquí de manera colectiva, nos va a ayudar a todos a seguir creciendo y construyendo todas esas verdades que están escondidas en las escrituras. Amén, gracias. A ver, ¿qué más hace un aporte en este último punto que es muy importante, la conclusión prácticamente de todo el tema? Sí, la última pregunta. ¿Cuál fue el premio para el que no hizo nada y con qué calificativo le juzgó? Pues también los que ya participaron pueden hacerlo. Adelante, Vivian. Pues apóstol, para mí, para mi concepto, para el que no hizo nada no hubo premio. Antes fue enojo por parte del padre porque lo que le dio no lo supo administrar, no lo rindió, no hizo nada. Fue completamente, lo que hizo fue enterrarlo. Lo ocultó, entonces no hubo premio, ni tampoco el padre estuvo contento con lo que hizo. Entonces para mí fue castigo, fue como reprensión por no haber actuado, por no haber entregado buenas cuentas, por falta de diligencia.
Excelente. Muy bien. Puntualito, hija. Edilma, María Dilma. Apóstol, él le dijo malo, malo y perezoso, mal siervo y perezoso, quítenle, quítenle lo que le han dado, ¿cierto? Sí, señora. Tengo pues yo en mi versión. O sea, si no produce, y mire que le dice perezoso, yo pienso que a veces si nos falta diligencia, disposición, ¿cierto? Como hablaban ayer, depende de mí lo que el Padre haga, que tanto me deje yo usar por Él. Porque en la medida que Él me va viendo que yo estoy dispuesta, rendida a Él me va a poder usar más. Y va a poder Él multiplicar. Mire que cuando uno multiplica, es el mismo Padre multiplicando aquí en la tierra, ¿cierto? Porque uno está multiplicando en nombre de Él. Entonces, según veo lo que dice la parábola, aún lo que Él tenía se le quitó, pues ¿para qué si Él no quiere trabajar? Amén, así es. Y muchas veces estamos en esa comodidad, que no queremos incomodarnos, queremos todo lo cómodo. Así es. Mire lo que yo investigué de acuerdo a los bancos. Los bancos, cuando uno hace un CDT o una inversión, cuando uno toma un dinero y lo mete a término fijo allí por un año, ellos pagan del 0.5, que es lo más bajito, al 0.12. Vamos a calificarlo o a multiplicarlo por 0.2, 0.5, los 1.200 millones que a este hombre se le entregaron para trabajar en un año. ¿Sabe cuánto le daba por intereses con el interés más bajito que el banco aporta? 60 millones de pesos. Sin hacer nada. Ese flojo nada más tenía que meter la plata en el banco y cuando el dueño viniera iba a encontrar su dinero más 60 millones de ganancia. ¿Qué le parece? O sea, aún no solamente fue flojo, negligente, perezoso e infiel, sino que fue una persona tarada, como dicen los mexicanos. Como decimos aquí en la costa, bruto, incompetente. Pues si él pensaba que su amo era injusto y que sembraba donde no, recogía donde no sembró, eso era mentira, porque le estaba delegando 1.200 millones de pesos. Y al menos metiéndolo en el banco sin él hacer nada, enterrándolo, eso se estaba dañando allí. Y había el riesgo de que alguien encontrara un tesoro escondido y coronaba. Pero metiéndolo en el banco hubiera reproducido mínimo, lo más bajito, 60 millones. Entonces ahora revisemos esta parte para concluir. ¿En cuál de estos tres estás tú? Y voy a tocar un tema muy importante. Gracias por esos 15 que entraron, 14. Ustedes 14 que entraron y los que están escuchándome allí en la grabación, ¿con cuál de estos 4 personajes te identificas? Analiza bien y ahí va a quedar escrito para que revises. ¿Con cuál de estos 3 personajes te identificas? No importa, no digas, no, yo no soy el siervo malo. No, si estás siendo siervo malo infiel, pues no, nadie te está juzgando. Ni Dios te va a juzgar, ahora al menos. Pero hay la oportunidad de que si te estás comportando como un siervo infiel, flojo, bruto, perezoso, incompetente, es hora de volver al orden de Dios. Y si eres un siervo, perdón por la palabra siervo, que es lo que estamos utilizando allí por la escritura, somos hijos, pero esta palabra se está usando como el administrador que se le entregan 5 talentos y lo multiplica con la integridad de un corazón puro, con la habilidad de un hombre, ¿cómo se dice? Experto y comprometido, diligente, con todos los calificativos maravillosos que este hombre se merece. Tú puedes ser uno de ellos. Porque si nosotros, mi esposa y yo, hoy cumplimos en diciembre 30 años de ministerio, pero acabamos de cumplir 20 cuando abrimos los ojos en lo que estamos produciendo, no porque éramos flojos, negligentes o perezosos, sino por las administraciones que estaban sobre nosotros. Y abrimos los ojos. Le aseguro que fuimos mal juzgados y todavía nos encuentran por ahí, nos juzgan mal. ¿Qué me importa? Yo no quiero una mega iglesia y a mí me estaban utilizando para armar una mega iglesia.
Pero lo curioso de todo esto, mis amados, es cómo te ves al final del 2026 con todo lo que el Padre te ha entregado en estos años pasados y que este año tienes la opción de organizar tu vida y decir, oye, ven acá, yo necesito ponerme a tono con el Padre, porque realmente aquí estoy teniendo muchas debilidades, muchas deficiencias, o no sé si soy flojo, negligente, perezoso, o si solamente el Padre me entregó uno porque sabía que yo le podía fallar. O sea, revisemos un momento esta escritura. Adelante, mi amor. Sí, hay algo que el Padre Celestial me resalta también aquí, y es que cuando miramos el texto 25, el 25, el hombre le dice que él tuvo miedo. Entonces, fíjate, ahorita que mi esposo dice que revisemos, este tercer personaje tuvo miedo y el miedo lo paralizó y lo llevó a esconder lo que se le había entregado. Y tal vez en esta reflexión que estamos haciendo ahora, en esta transmisión, y los que lo harán cuando escuchen esta grabación, puede llevarnos a eso, a identificar esos bloqueadores, esos elementos que nos detienen a ser mucho más productivos. Y la productividad en el reino viene, como yo se los explicaba, inherente a la naturaleza que nos ha sido entregada, a la regeneración, a la transformación que el Padre Celestial hizo cuando entregamos nuestras vidas a Yeshua. Hay algo que se produce instantáneamente y es que se activa la creatividad del Señor en nuestras vidas. Y allí está la capacidad también de producir. Pero como este hombre dice, yo tuve mucho miedo. ¿Será que es el miedo que nos está paralizando o nos ha paralizado? Y si es el miedo, empezar como a trabajar para tomar acción y entender que la escritura nos da a nosotros es ese entendimiento, esa claridad de que ahora estamos con Él y que Él es el que nos puede direccionar para que tengamos mejores resultados. Si nuestros resultados han sido nulos, ninguno, o si ha sido poco, escaso, es el momento para decir, Señor, aumenta mi capacidad de producir. Hoy libero mi mente para que pueda ser renovada. Y algo muy importante, el miedo hay que soltar. El miedo el Señor no lo va a quitar, porque Él no quita lo que Él no puso. Y nosotros tenemos poder y autoridad. Entonces, cuando nos enfrentamos al miedo, podemos pedirle al Señor valor y denuedo. Acuérdense que cuando la iglesia primitiva comenzó en Hechos a ser perseguida, muchos quisieron retraerse de ese llamado y de esa asignación que el Padre Celestial les había dado. Pero dice por las persecuciones, porque algunos estaban en la cárcel, vieron la presión y tuvieron temor. Pero ¿qué hicieron ellos? Entraron en intimidad, dice la Escritura, y comenzaron a pedir denuedo, valor para seguir adelante y no detenerse. Creo que algunos de nosotros necesitamos hacer esa proclama, Señor, tu denuedo y tu valor para seguir adelante y poder ser productivo con lo que tú nos das, con la asignación, con el llamado, con el talento y la responsabilidad que tenemos. Al interior de nuestros hogares, al interior de nuestra comunidad, en el territorio o cualquier cosa que el Señor ponga en nuestras manos para ministrar. Amén. Pero también quiero resaltar algo. A mí me gustarían dos cosas. Voy a abrir nuevamente el espacio para que algunos digan lo que creen que pudo haber tenido, aparte de miedo, este personaje que no hizo nada. Pero yo también tengo algo que aportar antes de que ustedes digan. O bueno, hagamos lo siguiente. Digan ustedes lo que pudo tener este personaje. Los quiero escuchar y después yo doy mi aporte para concluir. ¿Por qué ustedes creen que aparte del miedo, este señor, siervo inútil, infiel, perezoso, negligente, tarado, bruto, como usted lo quiera llamar, descomprometido, sin, ¿cómo es la palabra? Sin compromisos, como usted lo quiera calificar? Que a partir de ese personaje, ¿qué otro calificativo usted le puede dar? A ver. Apóstol, conformista, se sentía conforme como estaba.
Perfecto, ahí está la palabra. Conformista. ¿Quién más? Gracias. Adelante, Vivian. Yo podría creer que también egoísta, porque diría, yo por qué tengo Wow. que multiplicarle donde él no ha trabajado. Amén. Oye, Vivian, tremendo. La sacaste del estadio, mija. ¿Quién más? Estaba en desorden, así como nos han enseñado. Estaba en Estaba desorden. desorden. Sí, señora. ¿Qué más? Hola. Yadira, está calladita. Apóstol era ignorante, no conocía a su amo realmente. Ignorante. Wow. Realmente no conocía al amo. Porque lo mal juzgó. Y se nota que con esa millonada que le entregó, no era ningún desconfiado ni ningún egoísta ni ninguna persona que no sabía recoger donde no sembró. ¿Ah? Se le estaba desprogramado, desplanificado. Desprogramado, sí, señora. Lilian, adelante. Gracias, Irma. Gracias, María Dilma. Ah, no. Yo creo que también era perezoso. Suelo enterró y Ese se fue por el hermano. amante. Se fue a la banca. Yadira, negligente, ¿qué más? Yadira, no te hay que hacer leer bien. Habla con la boquita, mi reina, que no te alcancé a leer. Te queremos oír. Déjame mirar si no. Negligente, Sí, señora, adelante, adelante. negligente, perezoso, egoísta, todo lo que aportaron a mis hermanas, caben en todo. El siervo infiel, el que no es improductivo, el flojo, o sea, esos son los calificativos que cuando la persona no, y desobediente, Sí, ahí correcto. cabe desobediente. También desobediente. Disciplinado, Desorganizado. Ese man no era costeño. Era como algunos costeños. Y otra cosa, costeño y no costeño, porque a veces la cultura del desorden se da aún en personas que Sí, pueden tener una todos grande los títulos y los estratos, pero viene. Pero hay algo interesante y es que él tenía un falso conocimiento de quién era su amo, porque decía, sabía que eras hombre duro, tenía un calificativo muy negativo de su amo que lo llevó a tomar decisiones equivocadas en cuanto a su inversión. Entonces, ¿qué identidad tenemos de Dios? O sea, ¿qué conocimiento? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo visualizamos a ese Dios que ha sido capaz de mirarnos a pesar de nuestra condición y de entregarnos cosas? ¿Cómo estamos percibiendo a ese Dios? ¿Como un verdugo, como un juez duro que nos va a juzgar, que nos va a señalar, que nos va a debilitar? O antes, por el contrario, va a seguir dándonos herramientas y aportándonos esos recursos que necesitamos para llevarnos a que alcancemos todo ese potencial y podamos nosotros realmente cumplir con nuestro propósito. Amén. Profeta Nayib, gracias. Muy amable. Adelante, Marta Cecilia. Carente de inteligencia, dice Edith Martínez. Gracias, Edith. Adelante, Martín. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Que tengo los audífonos. Sí, señora, perfectamente. Yo lo calificaría como un desagradecido porque wow. a una persona, cuando le ofrecen confianza para una labor, pues debería de agradecer, porque gente disponible hay un montón. Y contaron con esa persona y a él no le importó. Correcto. Gracias, Martín, que pegaste en el clavo. Eso no lo habían dicho. Lilian, adelante. Gracias, Martín. Sí, también pues da la impresión de que él es un resentido social por la forma en que trata al amo, que es duro, que cosecha donde no sembró, que recoge donde no. Entonces, esa es la actitud de una resentida con la sociedad. Hércules, Lilian, poderoso, mija, gracias. Voy a bueno, aquí Luz Dari, adelante, Luz Dari.
Un par más, Lután y Apóstol, Vivian. yo diría que no tenía identidad, vivía como un mendigo y así quería seguir viviendo, porque no tenía identidad de como hijo, vivir como hijo. Ajá. Y como no vivía como hijo, entonces vivía en su acomodo. Sí, señora, puntualito. Narrativas e ideologías diferentes, dice Yadira. ¿Ibas a decir algo, Vivian, para concluir con la participación? Sí, que también yo digo que no tenía proyección, no tenía visión, no soñaba, no se veía en un futuro más, donde él, a través de esto que le daba su amo, él iba a visionarse, él iba a cambiar de vida. Es decir, que mejor dicho, ese siervo estaba completamente bruto porque sinceramente no se visionó para nada. Amén. Bueno, yo ante todo esto, bueno, Lilian, para yo concluir, adelante, Lilian. Hacerte la manito, Lilian. Está muy bien en su zona de confort y no quería salir de ahí. Se acomodó en su zona de confort. Yo concluyo revisando los corazones de mucha gente por 30 años que hemos laborado con personas. Hemos visto hombres y mujeres que Dios los saca del atolladero, pero de un atolladero, Dios mío, tan miserable. Nosotros como pastores hemos visto gente que Dios los ha sacado de la ruina, pero de la, como dicen ustedes los paisas, de la inmunda, bien inmunda. Y Dios los empieza a prosperar económicamente. Le restaura su hogar, le restaura los hijos, le devuelve lo que perdieron y los empieza a prosperar. Se salen de deudas, de compromisos. Les da no solamente capacidad financiera, sino que los forra de capacidad ministerial, dones, habilidades. Y cuando llegan a la cúspide, económicamente hablando, porque en el ministerio no hay cúspide, se estancan a voluntad. Se detienen y piensan que ya lo lograron todo solamente por adquirir posesiones financieras, por adquirir economía. Y ese es un peligro al cual todos estamos expuestos, no solamente en la parte financiera, sino en la parte ministerial. El éxito para algunos, que puede ser un 60-70% de lo que iba a recibir, como Dios le dijo a David, si no hubieras matado a la mujer de Urías, te habría añadido más. Imagínense. O sea, su hijo fue más rico que él, Salomón, y él hubiera sido más rico que Salomón, pero por causa de apenas arañar el 70% de su éxito, allí se detuvo. Él se detuvo allí fue por el pecado o por la negligencia, pero hay algunos que se detienen por un trauma. El pastor me miró feo. Cuando el pastor los arranca, los saca del atolladero, ahí sí no se quejan del pastor, pero cuando están en la cúspide, que tienen mucho que dar y mucho que tienen que administrar, miran mal a todo el mundo. Cualquier detalle lo saca del propósito de Dios. El pastor me miró feo, dejó de hablarme, el hermanito le prestó una plata, me la robó. O sea, se inventan cualquier excusa tonta y estúpida para salirse del propósito. Y todos estamos expuestos a esta situación, mis amados. Por eso, revisando los tres caracteres de estos tres personajes, yo tengo que mirarme en los tres. ¿Para qué? Para tener un corazón íntegro, un corazón comprometido, un corazón fiel, un corazón honesto, un corazón batallador, esforzado, guerrero, valiente, y que en el momento de la prueba o de la dificultad o del éxito no me desparrame, porque todos vamos a ser probados por Dios. La prueba de Dios no es como dicen, ay, que me probó el Señor con una enfermedad. Dios no prueba a nadie con el mal. Lo dice la Biblia, el apóstol Santiago. Dios no prueba a nadie con el mal. Pero la prueba de Dios, la prueba de Satanás y la prueba de Dios son dos diferentes. La prueba de Satanás
doquimazo, que es para destrucción del original, y la prueba de Dios, peirazo, que es para promoción. Dios te prueba para saber si te puede dar más. Y tú eres responsable de cómo atesorar eso que Dios te ha dado y que te quiere seguir añadiendo para poderte dar más. Hay personas que no salen del atolladero aún hasta con 10, 20, 30 años en el evangelio. Ni financiero, ni espiritual, ni ministerial, ni familiar. Tenemos que hacer una revisión. Este es el año del orden, mis amados. Y con 2, 3 años en el evangelio tampoco han logrado salir del atolladero. Hay que avanzar, mis amados. No podemos detenernos. Y una de las maravillas de nuestro Señor Jesús es que dice, lleven mis cargas, que mis cargas son livianas y yo llevaré la de ustedes, que es súper pesada. ¿Qué te parece? ¿Quién no quiere ese negocio? ¿Quién no quiere esa oportunidad? ¿Ah? Ahora, en el camino tenemos traumas, pero quién sabe cuántos traumas no tendría ese berraquito que descalificó a su jefe con tanta confianza. 1.200 millones le entregó a administrar y todavía decía que su amo era injusto, que quería recoger donde no sembró. ¿Cómo no sembró si te entregó para que vivieras bien el resto de tu vida? Porque al reproducir eso, multiplicarlo por 2, ahí entrabas a disfrutar de todos los beneficios de tu amo, de tu jefe, de tu Señor, que es lo que el Padre está buscando en nosotros. Una pregunta para ustedes en esta hora. ¿Tú crees que Dios confía en ti? ¿Tú crees que Dios confía en ti? Puedes responder, no hay problema. O revísalo. Yo creo que sí confía en ti. Pero con esa confianza que el Padre delega, como le delegó al menor de todos, así sea una millonada de 1.200 millones. Que el Señor diga, Marta, te voy a entregar 700 millones de pesos. Y tú dices, no, me vuelvo loca. De pronto, Dios no te va a entregar lo que no eres capaz de administrar. Pero dime si te entrega 7 millones para un negocio y que tú en un año tengas 14, 20 de capital, 30 de capital, que esos 7 hiciste maravilla, lo triplicaste. Eso anda buscando el Señor en corazones a los que les va delegando por poco a poco te va probando y te va a evaluar. Esta temporada deberías evaluarte en cada fecha de las nuevas temporadas que vienen del año, hacer evaluación. Este mes es de evaluación para poder llegar al mes 12. Dime, mi amor. Sí, precisamente estamos en este mes de mirar el camino que hemos recorrido, lo que hemos hecho. Es un mes de evaluación porque ya vamos a entrar a nuestro mes, a nuestro año bíblico y pues precisamente la evaluación, el análisis viene para nosotros corregir, mejorar y proyectarnos a una nueva temporada. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, la evaluación no viene para destruirnos, no viene como para anularnos, sino para retomar el camino, para hacer teshuva, para volvernos de donde nos hemos extraviado y comenzar un nuevo ciclo. Estamos expectantes por este nuevo ciclo que el Señor está marcando, pero es necesario que revisemos y avancemos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra de bendición, Señor. Estamos seguros que muchas bendiciones hay en estas revelaciones que acabamos de recibir, de cada participación maravillosa de cada uno de mis hermanos y de lo que de ahora en adelante tú vas a forjar en nosotros, porque la idea no es solamente destapar el problema, sino ayudarlo a superar, Señor. Queremos indagar en tu presencia con cuál de los tres nos identificamos y si logramos identificarnos aún con el más mediocre, necio, flojo, negligente, perezoso, infiel, también podemos revisar en qué áreas podemos mejorar, Señor. Gracias porque a través de esta enseñanza podemos abrir los ojos para autoevaluarnos. En este mes de evaluación,
lo que hemos hecho durante 11 meses para poder entrar en el mes de la plenitud y salir al año nuevo bíblico, donde habrá una nueva entrega de asignaciones, una nueva entrega de consignas, donde tu gloria será manifiesta de forma sobrenatural de acuerdo a nuestro compromiso en este tiempo que ha pasado, Señor, y que podemos corregir todavía. Gracias por tu bendición, porque tu espíritu ilumina e ilustra nuestros corazones para saber en qué área podemos corregirnos, mi Señor. En el majestuoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a poner